Buenas tardes, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. Está conformado por mi persona, Neida Maribel Vides Villa, Franklin Sardón Ramos, María Susi Soleto Yaveta y Jacqueline Asunta Taborga Chávez. El tema que nos ha tocado exponer es pensamiento crítico y la educación financiera. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, cuestionar y reflexionar antes de tomar decisiones, mientras que la educación financiera nos ayuda a administrar nuestro dinero de manera responsable. Ambos son muy importantes porque influyen en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la sociedad. A continuación mostraremos cómo han evolucionado a lo largo de la historia mediante una línea de tiempo, donde se muestra cómo fue evolucionando el pensamiento crítico, la educación financiera y el impacto que estos han tenido en la sociedad. Empezamos en la antigüedad, siglo V y IV antes de Cristo. Aquí nace el pensamiento crítico. Surge con los filósofos Sócrates y Platón, quienes establecen las bases del pensamiento crítico mediante el diálogo y la lógica. Sócrates utilizaba el diálogo, hacía preguntas a las personas para que éstas piensen, reflexionen y se den cuenta si realmente sabían algo o no. No les daba las respuestas, sino que los guiaba, los ayudaba para que ellos puedan encontrarlas. Por su parte, también Platón añade la lógica, que consistía en pensar de manera ordenada y razonable. Él creía que usando la lógica y la razón, las personas podían llegar a encontrar la verdad. En ese tiempo, la educación financiera no existía como una disciplina formal. Es decir, no había escuelas ni libros que enseñen a las personas sobre finanzas. Las personas aprendían de la práctica diaria. Los primeros intercambios que se hacía eran sobre el trueque, que consistía en intercambiar productos. Después fueron apareciendo las monedas, que se convirtieron en un medio de intercambio más organizado. Sin embargo, las personas, como ya lo dije, aprendían de la práctica. No había un aprendizaje teórico. El impacto que esto tuvo en la sociedad fue que gracias a los filósofos Sócrates y Platón, las personas aprendieron a reflexionar sobre lo que era correcto o incorrecto. Esto tuvo gran impacto porque ayudó a desarrollar la ética y a pensar sobre lo bueno y lo malo. También la democracia, donde las personas podían participar dando su opinión y tomando decisiones. Luego, en la Edad Media, siglos XIII y XV, el pensamiento crítico se vio muy influenciado por la religión. Santo Tomás de Aquino integra la fe y la razón, manteniendo la tradición crítica en el contexto teológico. Santo Tomás creía que al unir la fe y la razón, éstas podían complementarse. En la educación financiera seguía siendo no formalizada. Las personas seguían aprendiendo prácticas de economía mediante la familia, el trabajo o los comercios. Es decir, seguía como en la antigüedad. Debido a esto, el pensamiento crítico se vio limitado a ámbitos religiosos y filosóficos. Solo se utilizaba para reflexionar sobre temas que hablaran de Dios, de la fe o las ideas filosóficas, y no tanto para cuestionar otros aspectos de la vida cotidiana. La sociedad estaba muy influenciada por la religión, por lo que pensar o creer diferente a veces era mal visto por la sociedad. Mi compañero Franklin va a continuar explicándonos sobre la Edad Moderna. Edad Moderna, siglo XVII al siglo XVIII. Esta etapa se caracteriza por la creación o por el surgimiento de nuevos movimientos. La Ilustración impulsó el pensamiento crítico basado en la razón, la ciencia y el empirismo. Se sentaron bases para la economía moderna y la educación financiera se volvió más relevante para el comercio. En cuanto al pensamiento crítico, en esta época Descartes introduce la duda metódica. Esta duda metódica va en busca de la verdad absoluta, por lo que
Descartes pone en duda lo que es el conocimiento de los sentidos. Todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, ver, tocar, oler, escuchar, oír, incluso nuestra habla, son cuestionados por Descartes, ya que puede que nos engañen, ¿no? Que nos pueda engañar a los sentidos. Por ejemplo, si colocamos en un vaso de agua un lápiz o un bolígrafo, el lápiz o bolígrafo va a aparecer doblado con un cierto ángulo. Entonces, con este ejemplo, Descartes justifica que incluso nuestros sentidos son engañados. Descartes también duda de la existencia del mundo, ya que se plantea que el momento que estamos viviendo puede ser un sueño, en el cual no nos hemos levantado todavía. Y en el momento que nos levantemos, vamos a vivir otra realidad, ¿no? Es lo que indica Descartes. Es por eso que duda de la existencia del mundo. Asimismo, pone en duda también la validez de los razonamientos matemáticos, indicando que cierta operación, por ejemplo, aritmética de 2 más 2 es 4, es una realidad que es 4, pero cuando nos ponemos a resolver esta operación mediante el procedimiento, puede que en el proceso cometamos un error, una falla y tengamos otro resultado, el cual para nosotros en ese momento sería la verdad, pero en realidad no lo sería. Es por eso que cuestiona y pone en duda Descartes lo que es el razonamiento matemático. De esta manera da la impresión de que todas las cosas o ninguna de las cosas sean verdaderas, porque todos están puestos en duda. No es evidente, ¿no? Todos están en duda, pero hay algo sí que es verdadero. Sí hay una verdad que resiste a la duda. Si dudo, estoy pensando, y si estoy pensando, es que existo. Para Descartes, esta es la única verdad que es incuestionable. Pero ¿qué indica Descartes? ¿Qué es lo que existe? ¿No? ¿Qué es lo que existe? Con esto confirma la existencia de un ser, no de un ser humano, de un ser, porque el ser humano, el hombre, tiene cuerpo, y el cuerpo todavía se encuentra en duda, es cuestionable para Descartes. Pero sí, lo único verdadero, lo único que no está en duda, es la existencia de un ser. Por otro lado, también tenemos lo que es la Ilustración, que en este siglo XVII ha empezado a surgir, ¿no? A causa de la contestación, lo que era el siglo anterior, que se encontraba dominado por lo que es los monarcas, los reyes y la iglesia. Entonces este movimiento, la Ilustración, surge en Francia, donde filósofos, pensadores, burgueses especialmente y la clase media, aquí no se tomaba en cuenta a la clase, al proletariado, a la clase, a la población, sino que simplemente a los burgueses y a la clase media, quienes ya empiezan a razonar y a pensar, ¿no? Que no es el rey el que tiene la verdad absoluta, por como ellos pensaban en esas épocas que el rey era el que estaba designado, nombrado por Dios. Entonces, eso es lo que empiezan a cuestionar, es ese pensamiento, esa teoría de esas épocas. En la Ilustración es donde se promueve la razón, la observación empírica, el escepticismo y la tolerancia. La razón, ¿por qué? Porque empiezan a surgir, empiezan a revelarse muchos inventores, muchos pensadores, empiezan a liberarse de lo que es la iglesia, porque antes para la iglesia ya era brujería y empezaban a morir o a ser quemados estos inventores, pensadores en la hoguera de forma quemada. Entonces empiezan a sacar sus ideas, a reunirse ya con el uso de la razón. Esta Ilustración es en esta época donde van basándose y guiándose las revoluciones, la Revolución Francesa, la revolución en América, están las revoluciones también en distintas partes, incluyendo lo que es Simón Bolívar aquí en Bolivia, la revolución, ¿no? Que estaba propiciándose en esa época con el libertador Simón Bolívar. Esta Ilustración es un documento
donde se van plasmando todos los pensamientos de muchos pensadores, matemáticos, filósofos, biólogos, de todas las áreas, médicos, quienes querían hacer un documento amplio, ¿no? Para que puedan todos poder leer. Ya, esta ilustración hoy en día lo conocemos, es conocido como la enciclopedia, ¿no? Entonces, la creación de la enciclopedia viene desde esta época moderna, ¿no? Del siglo XVII y XVIII. Es donde se basan todos los conocimientos, donde se iban plasmando todos los conocimientos. Y los que tenían acceso a esta ilustración eran la clase burguesa, la clase que tenía poder, ¿no? No así el pueblo, porque no tenían acceso a este tipo de información. En esta ilustración, en este documento, también se va planteando lo que es la tolerancia. Y al decir tolerancia no estamos refiriéndonos a la tolerancia que debemos tener como personas, con el semejante, sino en esta época se refiere a la tolerancia de la iglesia, ¿no? Que la iglesia debe ser tolerante al pensamiento, debería dar la libertad al pensamiento, al desarrollo de las nuevas tecnologías, de los nuevos inventos, de todas esas situaciones. Entonces, por eso muy importante lo que es la ilustración. Paralelamente con esta ilustración empieza también lo que es la primera parte de la revolución industrial, donde empiezan a desenvolverse distintas fábricas, distintas fuentes de empleos, pero especialmente lo que es el área agrícola, en las áreas rurales. En estas épocas también fueron reduciendo la población por la presencia de plagas, enfermedades. Entonces fue reduciendo la población, y con la primera revolución industrial, la mayoría de los pobladores se fueron al área rural a producir alimentación, porque el pueblo, las ciudades necesitaban, ¿no? la alimentación que comer. Entonces era un buen momento donde todos de la ciudad migraban al área rural a poder producir. Empezamos con la primera parte de la revolución industrial también en esta época. También tenemos lo que es el método científico. El método científico es otra herramienta para el pensamiento crítico, ¿no? Es una herramienta también que hoy en día queda para lo que es para la investigación. El método científico también fue usado para buscar la verdad, para razonar, ¿no? Este método científico tiene como herramientas lo que es la observación. Tenemos también lo que es el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el registro y análisis de los datos y las conclusiones. Un ejemplo podemos tener bien práctico lo que es el método científico, es la observación. Podemos tener un televisor que no enciende. Nos observamos que el televisor no enciende, ahí tenemos la observación. Nos planteamos el problema, y podemos decir de la siguiente manera: se agotaron las pilas del control remoto. Entonces nos estamos cuestionando, estamos planteando el problema por el que el televisor no enciende. Luego planteamos la hipótesis, que es un supuesto, ¿no? Una supuesta solución. Puede ser en este caso: creo que si cambio las pilas del control remoto, el televisor encenderá. Ahí hemos planteado la hipótesis. Ahora la parte experimental sería: quito las pilas viejas y pongo unas pilas nuevas. Es la parte experimental. El registro y análisis llegaría a ser cuando uso el control y el televisor enciende. En conclusiones tendríamos de la siguiente manera: el control remoto no funcionaba porque las pilas estaban agotadas. Entonces, un ejemplo práctico del uso del método científico, donde recalcamos que se tiene la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el registro y análisis y las conclusiones. En esta época también se caracteriza porque ya empieza con estos movimientos científicos, con este movimiento de la ilustración, con el uso del método científico,
Y se empieza a cuestionar a las autoridades, ¿no? A las autoridades, en esas épocas al rey, al monarca, se le empieza a cuestionar, ¿por qué es el rey? ¿Por qué él es el rey y no puede ser otra persona el rey? Entonces, estos indican que es rey porque han sido elegidos por Dios y que tienen la sabiduría que Dios les ha dado. También se empieza a cuestionar lo que es, a criticar la autoridad de la iglesia, ¿no? Porque ellos, la iglesia, no dejaban que avance el desarrollo de la tecnología. Es por eso que cuestionan, ¿no?, a estas autoridades, a la iglesia, porque la falta de la libertad de poder realizar los experimentos, de hacer conocer nuevos pensamientos, del desarrollo tecnológico, de algunos descubrimientos. Entonces, generalmente fueron criticados esas autoridades y cuestionados. En cuanto a la educación financiera, en esta época, en esta edad moderna, surgen los primeros bancos públicos y conceptos financieros. Ejemplo, el banco en Génova en el siglo XV, que estaba empezando ya, ¿no? Pero en la educación financiera lo más importante es el mercantilismo. El mercantilismo se basa en aprovechar la exportación y limitar las importaciones y guardar las divisas en oro y en plata, especialmente, ¿no?, como patrimonio de los estados, de los países, de los gobiernos de esas épocas. Ahora también, gracias al desarrollo de la revolución industrial, empiezan a moverse lo que es y a formalizarse el desarrollo de instituciones financieras, como ser los bancos. Empiezan a trabajarse las bolsas de valores para algunas compañías comerciales, ¿no? Ya empieza a haber el movimiento económico. Y a base de esto también los tratados económicos ya empiezan entre países, entre regiones, empiezan a surgir estos tratados económicos sobre la economía y las finanzas. Todo esto hace que como ya se maneja mayormente las finanzas, el movimiento económico ya era más formal, empieza la alfabetización financiera básica, que es la necesidad de poder formar y algunos recursos necesarios, algunos recursos humanos que tengan conocimiento básico sobre lo que son las principales terminologías, actividades financieras básicas. El impacto social que tiene en esta edad moderna es la expansión del pensamiento crítico como motor del cambio social y político. Siglo XIX. En este siglo XIX empieza ya otra ola de pensadores, otro pensamiento. Entonces tenemos el positivismo y el desarrollo industrial fortalecieron el pensamiento crítico aplicado. La educación financiera se profesionalizó con el crecimiento del capitalismo y los sistemas bancarios. En el pensamiento crítico, John Stuart Mill y otros fortalecen métodos científicos y de análisis crítico. Tenemos la revolución industrial, la segunda parte de la revolución industrial en este siglo XIX, que al contrario de la primera parte, ¿no? En la primera parte habíamos mencionado que en la revolución industrial los pobladores, las personas salían a las áreas rurales a producir alimentos. Y con la tecnificación, en estas áreas rurales la mano de obra era sustituida por las maquinarias, distintas maquinarias que reducían el trabajo y costo en la producción agrícola. Es por eso que ya vuelven a salir a las ciudades ya en busca de trabajo, desempleados, de manera de desempleados. También en las ciudades empieza lo que es la segunda parte de la revolución industrial. Estas personas que salieron del área rural a las ciudades empiezan a trabajar en las diferentes industrias y fábricas que estaban dadas por lo que es el uso del carbono, ¿no? También, ¿no? En distintas fábricas en las cuales ellos se iban a trabajar sin tomar en cuenta lo que es los beneficios sociales. Trabajaban más tiempo porque ellos necesitaban trabajar, ¿no? Entonces, incluso había niños, mujeres que trabajaban más de 12, 14 horas de trabajo.
Entonces lo que ha ocasionado también la revolución industrial, y empieza también a trabajarse de esa manera. Y también en esta segunda etapa de la revolución industrial empieza a tecnificarse también las fábricas grandes que se tenían en esas épocas, ¿no? Todo ya la producción incluso de la textilería, de automóviles, era ya en serie y empezaba a reemplazar la mano de obra de las personas, iban a ser reemplazados ya por las máquinas. En esta época también tenemos lo que es el surgimiento del positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que enfatiza el conocimiento científico y empírico como única fuente de saber verdadero. Entonces, ese es el positivismo, otra corriente que refuerza lo que es el conocimiento y el método científico. Asimismo, renacen también lo que es el liberalismo y el socialismo. Decían que estos pensadores que todos nacemos con derechos naturales, somos libres naturalmente, ¿no? Y que el socialismo, al ver que eran libres, iban trabajando, eran explotados las personas, los niños, mujeres en las fábricas, nace de manera contestatoria a fines del siglo XIX lo que es la ideología del socialismo, donde plantean que el Estado es el que debería de proteger a la población. En cambio, el liberalismo indica que uno es libre de poder ejercer, de poder realizar sus actividades económicas, ¿no? Entonces, en cambio, en el socialismo es donde exige, ¿no?, que el Estado pueda hacerse a cargo de poder velar por la sociedad, ¿no?, de poder ser equitativo en la distribución de los recursos económicos, donde en el socialismo las fábricas, el impuesto que sacaba el Estado a las fábricas era más para poder distribuirlos entre la población, y iban desmotivándose así varias fábricas. En cambio, en el liberalismo es donde se promovía, los impuestos eran más bajos, y con esto les incentivaban, ¿no?, los estados a que puedan generar más empleo, más empresas, más fábricas. Pero la desventaja también era que el trabajo era mucho, ¿no?, para muchas horas de trabajo. Entre esas ambas ideologías son utilizadas en parte a fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX. La educación pública. En estas épocas también ya plantean que la educación ya no dependa de la iglesia, ¿no?, que ya sea pública, que el Estado se haga cargo y que trate de ya no ser una educación tradicional, sino que empiece a usar el razonamiento lógico y analítico. Además, que empiece a desmarcarse lo que es de la iglesia, porque antes la educación en el siglo XVII, XVIII estaba a cargo de las iglesias, de la iglesia, era teológica. Entonces, en esta época se prevé que ya no, que la educación se haga cargo el Estado. Pero pese a eso, siempre surgieron también en esta época lo que son la educación privada, que aún estaba a cargo de la iglesia. En estas épocas también donde aquí en Bolivia se creó también, o se tenía instituciones educativas que estaban a cargo de la iglesia, ¿no?, como ser la Universidad San Francisco Javier, algunos colegios particulares que hasta hoy en día aquí en la ciudad de La Paz se conocen todavía, que fueron de esta época. En cuanto a la educación financiera, el desarrollo de las finanzas empresariales y administración financiera moderna, empiezan ya a trabajar lo que es el capitalismo industrial. A causa del liberalismo nace lo que es el capitalismo industrial, donde ya se empieza a capitalizar el trabajo, la fuerza del hombre por el dinero. Se tiene también distintos sistemas bancarios ya más modernos, porque ya se tenía una expansión en la producción de fábricas, en el liberalismo y capitalismo, ya hacía que se exija un sistema bancario más moderno, ¿no?, donde se tengan los mercados de capitales, los seguros, las inversiones, muchas otras
otras actividades ya financieras más modernas. Para ello era necesario ya lo que es la realización del área contable y la realización de auditorías, ¿no? A las instancias, a las fábricas, algunas unidades productivas, con estándares contables y de auditoría más rigurosas. Todo esto hacía que sea muy necesario un personal muy calificado. Es por eso que surge lo que es la educación técnica en el área financiera y comercial. El impacto social en esta época es el mayor acceso a la educación y conciencia económica en las clases medias. Muchas gracias. Entonces va a continuar mi compañera con la exposición. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, licenciada. A mí me tocó exponer el siglo XX, mediados del siglo XX, lo que es el pensamiento crítico y la educación financiera del siglo XX. El pensamiento crítico y la educación financiera en el siglo XX comenzaron a cobrar importancia, como dice, ¿no? A medida que las sociedades se volvieron más complejas y orientadas al consumo. El pensamiento crítico promovió en la educación como una habilidad clave para analizar la información, también tomar decisiones racionales también y cuestionar ideas establecidas acerca de cada uno de los como fue pasando, ¿no? La época. En ese entonces no existían, no había escuelas ni libros que enseñen finanzas, ¿no? Limitada al comercio y a la iglesia, pero por su parte la educación financiera surgió como una necesidad ante el crecimiento de los sistemas bancarios, el crédito y el mercado global. Se buscó que las personas comprendieran conceptos como el ahorro, inversión, la deuda y la planificación económica también. Estos se podría decir, los ambos enfoques se relacionan porque el pensamiento crítico permite a cada uno de nosotros, los individuos, evaluar riesgos, evitar fraude y tomar decisiones financieras informadas, bien informadas para que sepamos, como les mencioné, cuáles son los riesgos y cómo evitar los fraudes sobre todo, ¿no? Contribuyendo a una mejor calidad de vida y a una participación más responsable en la economía. Todo esto se expande a todo el mundo enseñando no solo habilidades económicas, sino pensamiento crítico y ético en lo que va avanzando para nuevas generaciones, ¿no? Eso sería por parte mía. Buenas tardes, soy la estudiante Jacqueline Asunta Taborga Chávez. Les voy a hablar sobre el pensamiento crítico y educación financiera en el siglo XXI. En el siglo XXI, desde el 2000 en adelante, el pensamiento crítico y la educación financiera se ha vuelto fundamental debido a la era digital, la globalización y la complejidad del mundo actual. El pensamiento crítico, más que todo, se enfoca en analizar la gran cantidad de información disponible en Internet, diferenciando entre información verdadera e desinformación. Además, esto promueve el pensamiento complejo, entendiendo que los problemas están interconectados y requieren soluciones multidisciplinarias. También incluye el pensamiento computacional, que ayuda a resolver problemas y comprender tecnologías como la inteligencia artificial. Finalmente, fomenta la diversidad y la inclusión, valorando diferentes perspectivas. Por otro lado, la educación financiera es considerada como una habilidad esencial para la vida. Se centra en gestionar el dinero a entornos digitales, como la banca online, las inversiones
Integra también las finanzas conductuales, que estudian cómo las emociones y los sesgos influyen en las decisiones económicas. También promueve las finanzas sostenibles y éticas, incentivando a inversiones responsables. Además, prepara a las personas para enfrentar riesgos financieros complejos como deuda o cambios del mercado. En conclusión, el pensamiento crítico ha evolucionado desde la lógica formal y la búsqueda de verdades universales hacia un enfoque más aplicado, contextual y adaptado a la complejidad de la información y los sistemas modernos. La educación financiera, por su parte, ha pasado de ser una habilidad empírica a una disciplina cada vez más formalizada y esencial para la vida en sociedades complejas y globalizadas. Para mí, tanto el pensamiento crítico como educación financiera, existe una fuerte relación entre ambas áreas. El desarrollo del pensamiento crítico permite tomar decisiones financieras en un mundo cada vez más complejo con la era digital. Gracias.